Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Ángela. El día de hoy les quiero contar 6 razones por las que amo tanto el país Colombia. Los que no me conocen, soy coreana. He vivido en Latinoamérica por 2 años para aprender español y ahora estoy en Corea. Corea es un país situado exactamente el lado opuesto de Colombia. Así que Corea y Colombia tienen numerosas diferencias culturales, sociales, ecológicas, por todos los aspectos. Y el día de hoy les quiero contar 6 razones por las que amo tanto el país Colombia y por las que pienso que es el país más hermoso del mundo. ¿Listo? La primera razón, obviamente, la gente de Colombia, muy acogedora y muy cálida. Yo había viajado a alrededor de 50 países y creo que los colombianos son los más amorosos, más amables y más cariñosos. Y creo que no existe ningún tipo de racismo. A pesar de que no hablo muy bien el español, siempre fueron muy pacientes conmigo. Está muy abierto a los extranjeros como yo. Siempre me hacía sentir como si fuera mi propio país. Lo he sentido como si fuera mi país natal. Me han invitado a sus casas, me han presentado a sus familias. Me sorprendió mucho porque algo tan normal en Colombia es algo muy raro en Corea. Tal vez no pasan con mucha facilidad. Es que somos más cerrados y podría decir que somos más desconfiados. La segunda razón, el baile y la música. Salsa, reggaetón, bachata, vallenato. Al principio no escuchaba, no sabía bien de la música latina, no sabía cómo disfrutarla. Y mi amiga que vive en Cali, que se llama Londa, me ha llevado a unos bares en Cali y vi cómo se baila cada tipo de la música y me enamoré inmediatamente al ver a la gente bailando. Todos los colombianos son hermosos bailarines. Son nacidos para bailar. En Corea no bailamos juntos, siempre bailamos solos. Así que somos muy duros bailando a la música latina porque no estamos acostumbrados. Pero en Colombia todos bailan súper hermosos. También me gustaba que la ciudad de Medellín y Cali tengan tantas buenas discotecas de reggaetón y de salsa. La tercera razón, las frutas de Colombia. Tan dulces, tan baratas. De verdad, mi lugar favorito de Colombia es cosecha. Me encantaba poder tomar jugos de las frutas todos los días en Colombia. En Corea, poder comer las frutas todos los días significa que eres rico. Como millonario rico. Los mangos, melones, moras, inclusive las piñas, todos son súper costosos para consumir diariamente. También Colombia tiene muchas frutas que nunca había visto en Corea. Los lulos, las maracuyas, pitayas no existen en Corea. Si yo tuviera que elegir solamente una fruta de Colombia, sería las pitayas de color amarillo. Son los mejores. Además, creo que se caracteriza por sus beneficios digestivos, ya que sus semillas funcionan como laxante. Qué bueno, ¿no? Número 4. La naturaleza. El año pasado había viajado por todo Colombia y me di cuenta de que tiene toda la biodiversidad del mundo. Tiene los desiertos, montañas, las playas, cascadas, todo lo que sea y todo maravilloso. Igual Corea es muy bonita, pero el aire está demasiadamente contaminado. Imagínense que hoy en día estamos en una condición que deberíamos usar mascarillas para evitar problemas de salud. Yo también la uso diariamente en las calles. Bienvenida a Corea. Así vivimos en Corea. 5. El café colombiano son los mejores. De hecho, Colombia es conocida a los coreanos por el café. Cuando les dije a mis amigos coreanos que estaba en Colombia, reaccionaron como ¿Colombia? Ah, Colombia coffee. Significa que, ¡ay, Colombia, el país de café!
Los coreanos somos adictos al café. Se toma para sobrevivir, para estudiar, para trabajar toda la noche sin dormir. Aún tenemos Coca-Cola con café. El problema es que un cafecito sale muy costoso en general en Corea. Por ejemplo, un cafecito de tamaño más pequeño de Starbucks en Corea cuesta más o menos $5, sería 15.000 pesos colombianos. Por otro lado, el mismo café sale 5.000 pesos en Colombia. Starbucks está loco. La última razón que valorizo más, la buena onda. La manera en que los colombianos tratan la vida es hermosa. Había una vez cuando me subí a un taxi. Me recuerdo que tuve un día muy pésimo, muy pésimo, que estaba con depresión inclusive. Y he visto al taxista. He visto al taxista que estaba en peor condición económica que yo. Y me ha dicho que la vida es bella. Que no ponga esa cara tan triste y que sonría frente a este mundo. Y me ha contado su anécdota, que había tenido muchos accidentes manejando el taxi. Y a pesar de haber pasado malos momentos, está agradecido de poder seguir trabajando hoy en día. Y mientras me contaba su historia, se equivocó de camino y el viaje salió 2.000 pesos más de lo que debería salir. Pero me ha descontado el viaje y me ha dicho que viva la vida felizmente, disfrutando día a día. Él me alegró el día y de inmediato me bajé de taxi con una sonrisa enorme. Algo así nunca pasaría en Corea. Pude notar que en Colombia tiene mucha energía positiva y muy buena gente. Parece que Colombia tiene un promedio de felicidad muy alta. Pude notar las buenas intenciones no solo en el taxista, sino en toda la gente amable de Colombia. Mi conclusión es que Colombia es un país contagioso. Una vez entras y visitas a Colombia, sales contagiado de felicidad. Recomiendo mucho Colombia si se quieren contagiarse de felicidad y recibir mucha energía positiva. Entonces, muchas gracias a ustedes y no se olviden de darle likes a este video y suscríbanse, que pronto estaré subiendo más videos contando mis experiencias y mis opiniones. Entonces, adiós.